avanzó mucho. Bueno, otra vez, qué pena, hola, ¿cómo están? Bueno, entonces lo que estamos haciendo aquí, siguiendo la clase anterior, pues es justamente tratar de relacionar el escalar de Ricci, el elemento escalar de Ricci, con las ecuaciones tensoriales y la ecuación dinámica que tenemos para el campo escalar phi. Entonces, lo que estamos haciendo a continuación es simplemente hacer el reemplazo directo por lo que habíamos quedado la vez pasada, reemplazar justamente el escalar de Ricci dentro de la ecuación dinámica del campo phi. Y pues lo que estamos haciendo simplemente que habíamos quedado de realizar era justamente el reemplazo de este elemento dentro de la ecuación para obtener el término fuente del campo escalar o lo que se conoce como el de Lambertiano de phi, ¿no? Entonces, pues lo que estamos haciendo simplemente aquí es el reemplazo, ¿vale? Una vez tenemos el reemplazo, utilizando la pista que hemos hecho justamente en la clase anterior para ello, y pues simplemente haciendo factorización pues simple, estamos obteniendo pues lo que va a ser justamente el de Lambertiano de phi, ¿vale? Entonces voy justo en este punto, simplemente en una factorización del elemento de Lambertiano de phi de ambos términos y dejando del otro lado de la igualdad pues los otros términos sobrantes, ¿no? Pues ya está. Entonces vamos aquí. Luego entonces pues el término de la derecha quedará completamente intacto, o sea que tendremos lo mismo. Listo. Y por tanto pues ya lo último que tendríamos que hacer pues sería pasar a dividir el término, ¿no? Entonces pues ya finalmente lo que obtendríamos sería que el de Lambertiano de phi va a ser igual a entonces tendríamos 1 sobre... uy, a ver, esperen, dejo un momentito esto. Ya. Ay, ahora por qué te trago esto. Rayos. Entonces, a ver, si me deja copiar esto, entonces tendríamos este término por aquí dividiendo. Y luego tendríamos este término de acá. Pues aquí si quieren puedo introducir de una vez el signo negativo para anular estos términos. Entonces tendríamos por aquí este elemento. Y tendríamos factor común de todo esto, ¿cierto? Bueno, entonces aquí introduciendo el menos, este término me quedaría positivo, este término me quedaría negativo y el último también me quedaría negativo, ¿cierto? O sea que lo que tendríamos sería negativo por aquí y negativo por acá. Eso es, y ya está, ¿vale? Entonces aquí tendríamos pues nuestra receta final en relación a lo que sería pues el término fuente d'Alembertiano de phi, ¿no? Listo. Vale, más bien así. Y esperen a ver si puedo copiar todo esto y lo paso del otro lado. Entonces, bueno, aquí yo creo que para tener precaución por el paréntesis, de pronto uno se puede confundir ahí porque no lo coloqué el paréntesis completito. Ya les coloco el paréntesis grandote porque pareciera como si solamente ese paréntesis perteneciera al primer elemento, ¿no? Al primer elemento factorizado. Entonces, no. A ver, a lo que me refiero es importante entonces colocar paréntesis. Aquí tendríamos un paréntesis grandote, una llave. Eso es. Ahora sí. ¿Listo? Sabiendo entonces que este término factorizado como argumento tiene todo este elemento de allí, ¿vale? Entonces aquí una vez también lo coloco por si acaso. ¿Listo? Eso es. Listo, pues ya está. Entonces aquí lo que tendríamos finalmente sería el término entonces fuente, ya finalmente como conclusión. Y entonces pues es importante revisar, hacer una revisión aquí mientras tanto previa de lo que significa pues tener esto, ¿no? O sea, recordemos que la implicación de obtener este elemento,
perdón, este elemento d'Alembertiano de phi es lo que se reconoce justamente como la fuente de ese campo gravitacional, ¿no? O sea que ese campo gravitacional dependerá de todos estos elementos que aparecen allí en la teoría de escalar tensorial, mucho más genérica, que harán que justamente ocurra el efecto gravitacional deseado como, pues como se quiere, ¿no? En esta generalización. ¿Y de qué depende? Depende si nos damos cuenta, depende de del tipo de función que estemos seleccionando, ¿cierto? En este caso la función f de phi, y dependiendo de esa función f de phi, pues ahí empezaremos a correlacionar cada uno de los elementos que aparecen acá. Entonces, claro, lo que en principio podemos ver a simple vista, si nos damos cuenta, es la proporcionalidad directa que existe entre el término fuente, el de Lambertiano de phi, y la traza del tensor energía-momento. Eso quiere decir que, aparte de toda la contribución que tiene la dinámica de phi en sí misma, pues también la contribución de la parte material hace parte de justamente ese campo gravitacional, ¿no? O sea, ese campo gravitacional o esas perturbaciones dentro de esta variedad en relatividad general hacen entonces que sean consecuencia de justamente que exista materia, ¿cierto? Dado por el término T, la traza de T, o porque exista una dinámica en sí misma del campo gravitacional, del campo escalar. Y esta parte es bastante interesante porque quiere decir que si yo eliminara dentro de esta ecuación a T, ¿cierto? O sea, digamos que no existe ninguna fuente material, entonces, fíjense que aún así no existiendo fuente material, el mero hecho de que exista un campo escalar, ¿cierto? Y que tal vez exista una dinámica en ese campo escalar, pues me va a permitir también tener como consecuencia un fenómeno gravitacional, ¿no? O sea, digamos en otros términos, el hecho de que exista un campo gravitacional no solamente depende que exista materia, sino que de hecho puede depender netamente aquí de simplemente una manifestación de un campo escalar asociado. ¿Listo? Y esta es una parte bastante genuina, pues también dentro de estos modelos de gravedad extendida y pues particularmente para este caso de teorías de teorías escalares, ¿no? Tensoriales. Entonces, pues ya está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en resumidas cuentas? Entonces, lo que tenemos es primero la ecuación, esta ecuación última, que es bastante relevante pues dentro del marco general de la relatividad para esta teoría. Entonces, esta es una de las ecuaciones importantes tener en cuenta. Y también tendríamos las otras tres que habíamos obtenido anteriormente, pues que si me lo permiten, las voy a copiar para que ya tengamos un resumen entonces total de las ecuaciones de las cuales ya hemos llegado, ¿no? Entonces tenemos también la ecuación tensorial G mu nu, el tensor de Einstein, igual a 1 sobre f de phi, ¿cierto? Y luego tenemos aquí, entre paréntesis, el tensor T mu nu, tensor energía-momento, más omega de phi. Y posteriormente aquí tendremos entonces en este corchete tendríamos entonces derivada covariante mu de phi, derivada covariante nu de phi, menos un medio de g mu nu. Y aquí tendríamos entonces derivada covariante alfa de phi, derivada contravariante alfa de phi. Cerramos paréntesis, luego tendríamos más f' de phi. Tendríamos derivada covariante mu, derivada covariante nu de phi, menos g mu nu, y aquí tendríamos el de Lambertiano de phi, ¿sí? Y finalmente tenemos el menos g mu nu, y aquí tenemos el término del potencial b de phi, v de phi. Listo, esta sería la otra ecuación importante a la cual nosotros pues llegamos también, deduciendo pues cada una de esas extensiones. Bueno, también llegamos entonces a la parte ¿de qué? De la relación dinámica, ¿cierto? De la ecuación dinámica que teníamos para el campo escalar. Entonces, esta era la siguiente. Tenemos entonces f' de phi sobre 2 por r más omega prima de phi sobre 2. Y aquí tenemos derivada covariante alfa de phi, derivada contravariante alfa de phi, más omega de phi, eso es. Y aquí tenemos el de Lambertiano de phi, menos derivada del potencial v de phi igual a 0. ¿Listo? Y por último tenemos entonces nuestra relación del escalar de Ricci en términos pues del tensor energía-momento y del campo escalar particularmente. Entonces este era 1 sobre f de phi
Y entre paréntesis teníamos entonces menos t más omega de phi, derivada covariante alfa de phi, derivada contravariante alfa de phi, más 3 veces f' de phi d'Alembertiano de phi, más 4 veces el potencial b de phi. ¿Listo? Pues ya ahora sí ya tenemos toda la receta particularmente de este modelo particular de teorías escalares tensoriales. ¿Listo? Claro, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues estas serían las ecuaciones de campo y condiciones más relevantes para la teoría escalar tensorial, pues de este marco de la relatividad, ¿cierto? Y pues ya entonces lo que cabría hacer pues sería simplemente tratar de aplicarlo a los diferentes contextos que queramos relacionar en relatividad, ¿no? Entonces eso quiere decir, por ejemplo, podemos trabajar, por ejemplo, casos cosmológicos o astrofísicos, ¿cierto? Y ya simplemente la única información que necesitaríamos involucrar sería entonces una métrica, ¿no? Que es lo que hemos hecho con los diferentes tipos de teorías anteriores. Entonces, una vez ya tenemos cada una de las recetas generales, pues ya lo que viene a posterior va a ser justamente tratar de implementarlas a cualquier caso particular, ¿no? Y pues en particular, valga la redundancia, para este caso, pues de estas teorías escalares tensoriales, pues nacen justamente es como un hecho importante para trabajar justamente el problema de la cosmología cuántica, ¿no? O sea, problemas justamente en las primeras etapas del universo. Y entonces allí donde pues tenemos que ejecutar estos tipos de ecuaciones, implementarlas para abordar estos tipos de problemas cosmológicos, ¿no? Y pues eso implica entonces que tendremos que usar la métrica, algún tipo de métrica que nos ayude a entender justamente ese tipo de fenomenología detrás, ¿no? Y pues para eso una de las más fáciles que podemos utilizar desde el inicio es justamente pues la métrica de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, en la que ya hemos trabajado anteriormente, y pues podemos simplemente con ese modelo bastante particular pero bastante poderoso, pues vamos a empezar a proyectar más o menos cómo funciona o qué nos describiría en general estos tipos de ecuaciones aún más generales. ¿Listo? Vale. Entonces, antes de hacer eso, pues lo que simplemente voy a hacer aquí en este punto es hacer una nota, tal vez una nota, y colocarlo como una nota interesante, pues colocarlo acá abajo como una nota interesante que podemos sacar justamente de estas mismas ecuaciones. Y es lo siguiente, y es que, a ver, si, ¿dónde estoy? Acá. De esta última ecuación, a ver, voy a llamar a esta la ecuación, voy a llamar a esta la ecuación 1, a esta la ecuación 2, a esta la ecuación 3 y a la última la ecuación 4. Entonces, si tomamos un momento la ecuación 4, ¿sí? Y hacemos lo siguiente, voy a pasar este f de phi, voy a multiplicar justamente el escalar de Ricci, ¿listo? Entonces tendríamos f de phi por el escalar de Ricci igual a pues todo ese término que está allá, ¿cierto? A todo este término que está. ¿Listo? Pues simplemente lo que hice fue ahí multiplicar de ambos lados por f de phi y ya. Y ahora lo que podría hacer a continuación sería, por ejemplo, a ver, permítanme ver una cosa. Aquí lo que podría hacer sería, ya sé, pasar entonces este elemento que está acá, que va a señalar, ese elemento lo va a pasar del otro lado. Entonces tendríamos f de phi por r menos 3 veces f' de phi por el de Lambertiano de phi. ¿Vale? Y esto es igual a el resto de términos que están por acá, ¿no? Eso es. ¿Listo? Y por último, lo que voy a hacer es multiplicar de ambos lados por un menos, ¿vale? Eso quiere decir que entonces lo que me va a quedar es lo siguiente. Entonces lo que me va a quedar sería, bueno, aquí voy a invertirlo, sería 3f' de phi por el de Lambertiano de phi menos f de phi por r. ¿Listo? Ya, simplemente lo que hice fue invertir los términos y el signo. A ver que no me ha faltado nada, no. Listo. Y entonces del lado derecho lo que nos quería sería t, ¿cierto? Aquí nos quería menos omega de phi derivada covariante de phi derivada contravariante de phi menos 4v de phi. ¿Listo? Este es el término que nos quedó. ¿Ok? Bueno, ¿y por qué hice eso?
porque digamos una de las particularidades bien interesantes que podemos sacar de aquí, de esto último que acabé de hacer, es que donde, a ver, esperen, reviso una cosita. A ver, t menos omega 4, ajá. Mm, ok. Entonces, de esta última ecuación, quiero que se fijen que este t menos omega de phi, y todas estas derivadas y lo que hay acá, todo ese término de ahí, fíjense que aparece justo aquí. En la ecuación número uno aparece justamente como el argumento de esta factorización, ¿cierto? Aquí. O sea que eso quiere decir que lo podría reemplazar por esos términos, ¿no? Por términos, en este caso, que están relacionados con el de Lambertiano de phi, ¿cierto? Em, y pues la función f de phi, ¿no? O sea que podría expresar este término, simplificar estos tres términos en solamente dos términos, como está acá. Y este último término, creo que también lo podemos modificar, pero entonces este sale de, a ver, déjenme revisar. Sí, este saldría de la ecuación 3. Entonces, vale, esta ecuación de aquí la sacamos de la ecuación 4, ¿no? Ahora, de la ecuación 3, lo que podríamos hacer sería también despejar algo similar. Desde esta ecuación 3 lo que podríamos obtener sería lo siguiente, pero pues aquí ya es mucho más fácil, entonces sería acá hacer esto. Entonces tendríamos que f' de phi por r, bueno, por r medios, de hecho, sería este primer término. Y luego aquí tendríamos más el omega de phi por el de Lambertiano de phi. Eso es. Y del otro lado, entonces, lo que voy a pasar van a ser estos dos términos. Entonces tendríamos el término menos omega prima de phi sobre 2. Y aquí tendríamos derivada contravariante de phi, derivada covariante, perdón, derivada contravariante de phi. Y este está menos, sería más el potencial B de phi, ¿cierto? Este último término. Pues ya está. Eso es. Y quiero que se fijen que de estos dos términos que están por aquí, fíjense que es lo último que aparece justamente en el término de la ecuación número uno, en el término del invertido de phi, ¿no? Eso quiere decir que podemos transformar utilizando estas dos recetas que acabé de despejar simplemente las ecuaciones que ya habíamos obtenido en la ecuación 1 para obtener lo siguiente. Entonces, si reemplazo ambas expresiones, si reemplazo esto y esto de aquí en esta expresión, ¿cómo me quedaría la ecuación número 1? Entonces, transformando esa ecuación número 1, transformando la ecuación 1, lo que tendríamos sería lo siguiente. Entonces, ¿qué haríamos con una ecuación que sería? A ver, sería entonces algo así como el d'Alembertiano de phi igual a. Entonces, tendríamos aquí 1 sobre, que aquí teníamos el 3 medios, f' de phi, y eso sería entonces al cuadrado, sobre f de phi, más el omega de phi. Listo. Y cerramos acá, ¿vale? Y luego tendríamos la llave, donde tendríamos entonces f' de phi sobre 2 veces f de phi. Y tendríamos entonces 3f', que sería el reemplazo de esto de aquí, 3 veces f', ¿qué? De phi, sí. Aquí tendríamos el de Lambertiano de phi y luego tendríamos menos f de phi por r, ¿no? Esto, digamos, este hecho de haber hecho esto, hace de alguna forma que si se dan cuenta desaparezca el término de la materia, o sea, la traza del tensor energía-momento, y se transforme en esto, ¿no? O sea, lo que nos estaría diciendo sería que intrínsecamente lo que tendríamos sería que la información proveniente de la materia estaría relacionada también con este término, ¿no? Que es bastante curioso, ¿vale? Pues ya está. Y luego tendríamos menos, y aquí tendríamos simplemente ya que reemplazar por el último término.
¿cierto? Que sería entonces, a ver, aquí tendríamos el menos, este menos creo que ya estaba. Esperen, reviso. Ah, sí, este menos ya estaba. Entonces me iba a quedar simplemente estos dos términos positivos. Entonces me quedaría aquí positivo. F' de phi sobre 2 por R más omega de phi por el de Lambertiano de phi. Listo. Y todo esto cerradito en llave. ¿Vale? Ahora sí, entonces fíjense que esta sería la nota curiosa y es que podríamos obtener entonces una expresión para el término fuente, el término de Lambertiano de phi, relacionado entonces con simplemente las funciones f de phi, el parámetro libre omega de phi y el escalar pues de Ricci en este caso. Y ya, si se dan cuenta no aparece nada más. Y digamos que esta peculiaridad pues es bien interesante dentro, pues, dentro de este esquema, ¿no? Pues ya está. Listo, entonces esta sería como la nota interesante. Y pues también cabe recordar que lo que ya habíamos hablado con nosotros justamente en la clase anterior, que si nosotros queríamos pasar de esta teoría particularmente a la teoría escalar tensorial general, a la teoría de Brans-Dicke, que justamente fue la que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces, a la teoría de Brans-Dicke, pues entonces para hacer ese caso particular, porque recordemos que el caso de la teoría de Brans-Dicke o Brans-Dicke-Jordan es simplemente el hecho de que nosotros vamos a tomar justamente como función particular f de phi, vamos a tomar el caso de phi sobre 8 veces pi, ¿no? Y también, pues en este como consecuencia, pues entonces tendríamos que f' de phi, pues vendría siendo simplemente 1 sobre 8 veces pi, pues porque tendríamos simplemente la derivada de phi con respecto de phi que nos daría 1, ¿cierto? También tendríamos entonces que omega de phi valdría entonces omega sub 0 sobre 8 pi por phi, ¿cierto? Y que como consecuencia entonces tenemos que omega prima de phi debería ser igual a entonces sería menos omega 0 sobre 8 pi phi al cuadrado. ¿Sí? Y por último, pues que este potencial que estamos trabajando todo el tiempo, V de phi, pues simplemente para que las unidades sean correctas con los términos pi, entonces simplemente vamos a llamar a una V mayúscula, o sea, el mismo potencial relacionado pero con una v mayúscula y con el término 16 pi. ¿Listo? Y ya, eso es todo. O sea, ya, en otros términos lo que estamos diciendo es que si queremos obtener de nuevo la teoría de Brans-Dicke, pues lo que tenemos que hacer simplemente es escoger el caso particular donde f de phi, omega de phi y b de phi se comporten de esta manera. Y ya llegamos al caso de Brans-Dicke. Claro, entonces algo que nos podríamos preguntar es, ok, o sea que yo me puedo plantear cualquier modelo, ¿cierto? Puedo ramificar esto a cualquier tipo de teoría donde yo seleccione mi f de phi, mi omega de phi, ¿cierto? O inclusive el potencial b de phi también, ¿cierto? Con esos tres parámetros y puedo ajustar cualquier teoría completamente nueva y genuina, ¿cierto? Adaptándolo pues a cualquier métrica que yo quiera atacar, ¿no? Pero con justamente la generalización de que tú puedes seleccionar cualquiera de esos tres tipos de parámetros, ¿listo? Como pues digamos, tú consideres, ¿no? Pero obviamente teniendo en cuenta y respetando pues los límites de aproximación débil, pues para que la teoría aún así sea consistente, ¿no? Entonces digamos que esta es la proyección justamente de un caso particular de la teoría del escalar tensorial general a la teoría de Brans-Dicke, solamente utilizando estos términos que les estoy mostrando. Por eso de alguna forma es que la teoría escalar tensorial pues tiene tanto poder, porque pues lo que podemos hacer serán generalizaciones de esos términos, ¿no? Y empezar a testear justamente cuáles funciones podrían ser bastante particulares e interesantes para un caso, por ejemplo, cosmológico, ¿no? Que es como lo que haremos ya en un ratito, ¿no? Y pues ya, digamos que eso en estos términos sería particularmente lo que podríamos eh, tratar sobre este caso de la teoría escalar tensorial, ¿vale? Y ahora lo que vendría a continuación sería pues aplicarlo justamente a modo de ejemplo, pues lo que les decía de ya entrar atacando, digamos, a la cosmología, digamos el caso de Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker, ¿no? Y ya, entonces, vale.
Entonces hasta ahí hago un stop y pregunto, ¿tienen preguntas o dudas o algo? O hasta ahí va todo claro más o menos y pues avanzo. Si todo va claro ahí, coloquen claro. Listo, 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 súper. Listo, ¿qué dicen los otros? Listo. Va, pues continuemos. Entonces, vale, entonces vamos de una vez a aplicar estas ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo lo aplicaríamos? Entonces, algo similar a lo que ya hemos hecho en Brandstike. Primero es entonces seleccionar el tipo de métrica que queremos, ¿no? O a qué queremos aplicarlo. En este caso vamos a aplicarlo a un tipo de, entonces, de cosmología. Cosmología en Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker. ¿Listo? O sea, un universo homogéneo isótropo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? O que lo que podemos utilizar en principio, que es lo que usualmente hemos hecho ya con las otras teorías, es coger la ecuación tensorial o las ecuaciones de campo, ¿cierto? Voy a copiarlas por aquí. A ver si puedo seleccionar esto. Eso es. Tomar las ecuaciones de campo y pues empezar a calcular componentes, ¿no? Pero pues algo aquí sencillo que nos puede servir bastante es justamente pues para la ecuación en este caso, si ustedes recuerdan en Freeman, Lemaitre, Robinson, Walker, si nosotros queríamos la ecuación de conservación de la energía, ¿cierto? O esa ecuación que me relaciona al parámetro de Hubble así clásico, eh, dentro de las ecuaciones, pues aquí lo único que tenemos que hacer simplemente es calcular los elementos temporales. Eso se traduce simplemente en tomar los elementos, en este caso mu y nu, como iguales a cero, ¿cierto? O sea, solamente tomando la componente temporal, ¿listo? De esas ecuaciones. Esto nos devolvía en las ecuaciones de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, ¿cierto? La primera ecuación de Friedman, ¿cierto? Ecuación de conservación. Entonces, aquí lo que vamos a obtener con esto, recordemos que es la ecuación de conservación de la energía, en este caso cosmológica, o lo que llaman en este caso pues ya primera ecuación de Friedman, ¿no? Pero en este caso modifica primera ecuación de Friedman. Ok, entonces, pues hagámoslo. Entonces, ¿qué tendríamos? Aquí tendríamos entonces, primero, G sub 00, ¿cierto? Luego sería entonces el elemento 1 sobre, en vez de colocar F de phi, todos esos términos de phi, o sea, me refiero a la dependencia, simplemente voy a colocar una F, ¿listo? Ya ustedes saben que hay una dependencia de phi, para no estar escribiendo tanto phi. ¿Listo? Entonces, vale, dentro del paréntesis que tendríamos, tendríamos entonces la componente T sub 00, ¿cierto? Luego tendríamos más omega, ya saben que depende de phi, si no lo coloco, y dentro del corchete estaría entonces el derivada covariante sub 0 de phi, derivada covariante sub 0 de phi también. Luego tendríamos menos un medio, y fíjense que aquí tenemos muy nu, ¿cierto? Muy nu, por tanto lo podemos reemplazar por 0, 0. Pero estos dos que son alfa, alfa, pues eso sí no los puedo reemplazar los índices porque estamos haciendo es justamente tomando los índices muy nu, ¿cierto? Los elementos, mejor dicho, los índices libres con iguales de cero, ¿no? Estos son índices mudos, por tanto no podemos hacer eso aún. Por tanto lo podemos dejar así o lo podemos inclusive dejar como G supra alfa beta y aquí deriva covariante alfa de phi, deriva covariante beta de phi. Pero ahorita juguetear con esto. Listo. Cerramos, luego tendríamos más F', ¿cierto? Tendríamos el F' que está acá. Y dentro del corchete tendríamos entonces lo siguiente. Tendríamos entonces derivada covariante
0, derivada covariante 0 de phi, menos g sub 0, 0 D'Alembertiano de phi. ¿Sí? Y por último tendríamos entonces menos g sub 0, 0 b de phi. Y cerramos, ¿no? Ya está, pues eso es simplemente reemplazar los índices, no es nada más, ¿ok? Ahora, una cosa importante, pues que tendríamos que tener en cuenta, obviamente, sería que, ¿por qué no tomar, digamos, otros pares de índices, ¿no? Pues lo podríamos tomar, pero el simple hecho de que como estamos encontrando en la relación de la primera ecuación de Friedman y además, si ustedes recuerdan, justamente el campo escalar tenía una relación directa con el tiempo cósmico, o sea, con el parámetro temporal, ¿sí? Eso quiere decir, por ejemplo, que para efectos, por ejemplo, de derivadas del campo escalar con otra coordenada que no sea el tiempo, pues esas coordenadas se anulan, ¿no? Esas derivadas se van a anular porque recordemos que justamente en esta relación el parámetro phi depende del tiempo, ¿no? Y recordemos que el parámetro phi, pues en esta teoría, está relacionado con justamente el parámetro de la constante cosmológica, o la constante de Cavendish, ¿sí? Y ese parámetro depende del tiempo, ¿vale? Eso quiere decir que en relación a todo esto, phi como depende del tiempo, pues por eso se hace la necesidad de realizar pues esta sustitución de los índices por los índices temporales, o sea, el cero, ¿vale? Vale, siendo así, entonces, ¿qué tendríamos? A ver, entonces, vamos paso por paso para que no se me vayan a perder. Entonces, primero, aquí tenemos g sub 0, 0. Pues esto ya lo hemos hecho nosotros anteriormente, de hecho, cuando estoy mostrando Brans-Dicke, ¿cierto? Y ya hemos llegado justamente, pues, de esto, inclusive, que iba relacionado con el término 3 veces el parámetro de Hubble al cuadrado, al h cuadrado, más k, que es el tipo de curvatura, ¿cierto? A al cuadrado, siendo el parámetro en este caso el parámetro A que relacionaba justamente la constante de Hubble, el parámetro de Hubble, perdón, el factor de escala, pues. ¿Listo? Entonces, esto tendríamos del lado izquierdo, que esto es lo que ya hemos hecho nosotros anteriormente, pues ya creo que ya es un poquito más familiar, tanto que lo hemos rayado. Entonces, de igual forma, si no se acuerdan, pues lo pueden ir a revisar con los apuntes de antes, que esto ya lo hemos hecho anteriormente, ¿listo? Luego tenemos 1 sobre F, esto pues lo dejamos completamente intacto. Luego, del lado de T sub 0, 0, pues recordemos que eso también ya sabíamos que estaba relacionado justamente con el término T sub 0, 0 está relacionado con la densidad de energía, ¿cierto? O lo que llamamos ρ, ¿sí? O colocémosle un supraíndice M, recordemos que es en relación a la materia, ¿no? Una fuente material particular, ¿no? Esto para la componente T sub 0, 0, ¿sí? Recordemos que la componente T sub 1, 1, T sub 2, 2 y T sub 3, 3 está relacionada con la presión, ¿listo? Eso es, listo. ¿Qué más tendríamos entonces por aquí? Tendríamos más omega, el factor que está acá, ¿vale? Y dentro de este paréntesis, entonces, ¿cómo nos quedaría? Entonces, lo mismo que les decía hace un momentito. Entonces, como exclusivamente, pues aquí tenemos unas derivadas, en este caso covariantes de phi, ¿sí? Una de las reglas que yo les había dicho es que justamente al tener un campo escalar, como regla general, siempre que tú tienes una derivada covariante, en este caso mu, de hecho de cualquier término de phi, esto transforma justamente, pues como es una cantidad escalar, una derivada covariante que se aplica justamente a cuadrivectores, entonces esto se transforma como simplemente una parcial, ¿cierto? Una parcial de mu de phi. ¿Sí? Eso no pasa igual cuando tú le metes otra derivada covariante, claro, porque cuando tú le metes otra derivada covariante, ya esto de aquí te devuelve una especie de cuadrivector y ya al tener aquí un cuadrivector, pues ahí sí hay que aplicar la definición general de la derivada covariante, pero simplemente tú teniendo la derivada covariante de un elemento escalar, eso simplemente te devolverá pues como lo que sería un cuadrivector, ¿vale? Pero con derivadas parciales, no con la definición completa de derivada covariante, ¿vale? Eso quiere decir que esto se traduciría en que este primer término sería como tener la derivada parcial sub 0 de phi y derivada parcial sub 0 de phi, ¿cierto? O lo que sería en otros términos la derivada del campo escalar con respecto a la coordenada temporal, ¿no? O sea, la derivada de phi con respecto de t, pues por decirlo en otros términos, ¿sí? Em, Menos, y luego tendríamos menos un medio de g sub 0, 0, ¿sí? Y aquí entonces, aquí lo que tendríamos que hacer sería, bueno, voy a colocar el G sub 0 un momentito,
Y aquí lo que tendríamos que hacer sería verificar entonces a qué podríamos nosotros atribuir o sea, estos índices alfa y beta. O sea, alfa y beta a qué podrían ser igual, ¿no? Pero pues esa respuesta es bastante ya fácil, por lo que ya hemos nosotros desarrollado justamente estos ejercicios y por la misma condición que les acabo de decir hace un segundito, esta, ¿cierto? ¿Por qué? Por el simplemente hecho de que phi dependa del tiempo, pues entonces eso hace que las derivadas que sean espaciales, las derivadas covariantes que sean espaciales, ¿cierto? O sea, para cualquier 1, 1 o cualquier combinación que sea 1, 2 o 3, 1, inclusive 0, 1, ¿cierto? Inclusive relacionando por aquí, digamos, para alfa 0, digamos beta 1, esta componente, digamos, sí existe, pero esta no, esta sería 0, y si es 0, pues anula la otra y todo se anula. Eso quiere decir que por descarte, claramente, pues lo que vamos viendo es que descartando cada una de las combinaciones posibles espaciales, y dado que solamente phi depende del tiempo, pues la única posibilidad de que sobreviva algo aquí es que justamente alfa y beta valgan 0. ¿Sí? Y como alfa y beta valen 0, pues entonces lo que tendríamos aquí sería g supra 0, 0. Y aquí tendríamos entonces eh, derivada, derivada parcial phi de 0 y derivada parcial 0 de phi. ¿Ok? Y pues ya está. Eso es. Cerramos entonces el paréntesis. Luego tendríamos entonces más f'. Y aquí tendríamos entonces, a ver, ¿cómo nos quería esto? Bueno, esto creo que ya inclusive lo habíamos calculado nosotros antes, ¿no? Entonces ahora sí, este pedazo que era el que yo les decía, fíjense que aquí tenemos entonces derivada covariante 0, pero entonces esto de aquí que sí transforma como derivada parcial phi de 0, aquí sí hay que aplicar pues la definición general de la derivada covariante, ¿cierto? Eh, y luego tendríamos entonces aquí el menos g00 del D'Alembertiano de phi, ¿cierto? Y por último tendríamos el menos... Bueno, aquí de hecho inclusive si me lo permiten, más bien de una vez, este... ¿Qué? Este G sub 00 pues se convertiría con signo positivo. O sea, hemos dicho los G sub 00 que ustedes ven por ahí, si ustedes lo recuerdan de lo que ya hemos visto nosotros anteriormente, a ver si de pronto lo encuentro para que no tengan dudas de lo que estamos haciendo en este pedacito. Creo que vamos por acá. Eso por acá, creo que era. Entonces, a ver. Ah, no, creo que era uno más adelante. Aquí tal vez. No, creo que es más adelante. Aquí, eso es. Entonces, fíjense, aquí. O sea, lo que estamos haciendo este desarrollo es similar a lo que ya hemos hecho en Bransdyke, solamente que de una manera más extensa, ¿no? Entonces, fíjense que aquí habíamos hecho también el mismo reemplazo, toda la vaina. Y aquí habíamos entonces encontrado nosotros justamente pues la relación pues de lo que estamos haciendo. Vean, de hecho, exactamente esto que estoy haciendo acá, justo en este momento que estaba haciendo, hace un momentito en la otra diapositiva, pues es lo que aparece acá. ¿Sí? Entonces fíjense que la derivada covariante de 0 de la parcial 0 de phi transforma simplemente como un phi doble punto, ¿no? Como un phi doble punto. Y aparte de eso, también habíamos encontrado que el D'Alembertiano de phi transformaba como menos phi doble punto más 3h phi punto, ¿vale? Esto con el fin de que cuando lo vaya ya a expresar, pues entonces ya no se les parezca extraño. ¿Listo? Entonces fíjense que ya habíamos tenido una información, particularmente en Brans-Dicke las veces anteriores, el D'Alembertiano de phi como esto, transformaba como esto particularmente. ¿Listo? El primer término transforma como phi doble punto, para que ahorita ya lo vayamos a transformar allí. Y pues recordemos obviamente que la componente g sub 00 o g supra 00 vale menos 1, ¿vale? En el caso de FLRW. ¿Listo? Entonces aquí ya teniendo eso claro, entonces teniendo esto claro y teniendo esto arriba claro, me voy otra vez donde íbamos, ¿cierto? Y entonces ya de una vez puedo ir sustituyendo cosas. Este g sub 00 con este g sub 00, g sub 00, perdón, con g supra 00, que sería menos por menos, me haría más, pero más por menos me queda menos. O sea que este término me queda otra vez negativo, o sea, queda completamente igual, ¿cierto? Esto de aquí, ¿cómo es que era la vuelta? Esto de aquí, bueno, lo voy a dejar ahí y ya hago el reemplazo para que
Vayamos paso a paso. Y este G sub 0, 0, recordemos entonces que nos daría menos por menos, no nos daría más. Entonces esto nos daría más. Eso es. Y aquí tendríamos menos por menos nos daría más también. B de phi. ¿Listo? Me lo coloco por aquí por un ladito por si acaso. Entonces G supra 0, 0, que es lo mismo que G sub 0, 0, vale menos 1. Eso es. Listo. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que tendríamos entonces en la siguiente línea? La siguiente línea lo que tendríamos sería, a ver, todo este término, lo voy a volver a copiar. A ver, esta parte de aquí abajo, ¿cómo nos quería? Entonces, como ya sabemos que phi solamente depende del tiempo, entonces pues esto de aquí, ¿cierto? Que sería lo mismo que tener, permítanme lo borro, sería lo mismo que tener entonces derivada de phi con respecto al tiempo, ya solo una derivada ordinaria, pues porque phi exclusivamente depende del tiempo, ¿no? Entonces, ¿para qué hacer derivada parcial? ¿Cierto? Entonces tendríamos derivada de phi de t con respecto de t y derivada de phi de t con respecto de t. Eso quiere decir que tendríamos simplemente, o de notación de Newton más bien para hacerlo más fácil, entonces phi punto, ¿cierto? Y aquí también phi punto. Entonces tendríamos phi punto por phi punto que nos daría phi punto cuadrado, ¿cierto? Y por este lado tendríamos menos un medio de lo mismo vaina. Entonces tendríamos un medio de phi punto por phi punto me daría phi punto cuadrado. Entonces tendríamos esto se convierte en phi punto al cuadrado también. ¿Ok? Sí, eso es. Listo. Vale, y esto entonces como nos quedaría ahora sí reemplazando lo que les había dicho. Entonces, este término de aquí, recordemos entonces de lo que les acabo de mostrar, nos daba phi doble punto. O sea, la aceleración del campo escalar. Y el D'Alembertiano de phi nos daba el negativo de estos dos términos. Entonces, el negativo de phi doble punto y el negativo de 3 veces h phi punto, ¿no? Que eso salía de la ecuación de continuidad relacionada allí con este campo. ¿Listo? Pues ya está, ahora sí ya lo tenemos. Entonces ya ahora sí tenemos ya casi todo resuelto. Ya simplemente hay que hacer es operar. Uy, me faltó el paréntesis, perdón, la llave. Llave, eso es. E inclusive pues podríamos tener en cuenta directamente ya el caso que se toma justamente de aproximación debido a las observaciones para un universo plano, o sea, k igual a 0. Entonces de una vez si quieren lo voy a aplicar directamente, que de hecho así es como aparece también en los textos, sí, en los artículos. Entonces nos quedaría como 3 veces, bueno, esta f si quieren la puedo pasar aquí de una vez a multiplicar, entonces 3 veces la función f de phi por h al cuadrado. Esta f de acá abajo, listo, está k igual a 0, pues ya la eliminé. Y entonces tendríamos acá densidad de energía más, aquí tendríamos entonces phi punto cuadrado menos un medio de phi punto cuadrado, pues 1 menos un medio me da un medio, ¿sí o no? Entonces tendríamos omega sobre 2 phi punto al cuadrado. Y nos quería luego menos, este se cancela con este, sí, el menos queda acá, menos, entonces me quería menos 3 veces h phi punto f', ¿cierto? La función. Y por último, el potencial v de phi. ¿Listo? Entonces, esta receta a la que acabamos de llegar sería una versión de expresar la primera ecuación de Friedman, pero ahora relacionándolo con esta teoría escalar tensorial. ¿Sí? De hecho, fíjense que así viéndolo de lejos, de hecho, aún se parece bastante pues, a lo que clásicamente uno se acuerda, que está relacionado justamente con el elemento, o sea, la proporcionalidad que existe entre el parámetro de Hubble al cuadrado, ¿cierto? Y la densidad de energía, ¿cierto? Entonces, si ustedes lo recuerdan justamente, pues lo que pasaba era que dependiendo del tipo de densidad de energía que nosotros estuviéramos asociando, sea material
o sea de energía oscura cuando lo trabajamos en ese momento, pues está relacionado justamente con esa tasa, ¿no? Del factor de escala, cómo evolucionaba, ¿no? Entonces, o el parámetro de Hubble. Entonces fíjense que ahora ya no solamente aparece eso, sino que aparece también la parte o la información que nos está atribuyendo el campo escalar en sí, ¿no? Y que aparece en términos cuadráticos. Pronto nos recuerda un poquito a, una energía cinética, ¿no? La parte justamente de lo que sería una energía cinética, ¿cierto? Con una masa unitaria, ya que tenemos un phi punto, o sea, relacionando con una velocidad escalar al cuadrado sobre 2, de hecho, una relación bastante similar a lo que nos recuerda al mv cuadrado sobre 2, ¿no? Pero es una energía cinética. Por eso es que esta ecuación se llama ecuación de conservación de energía, ¿no? Porque estamos relacionando justamente son los tipos de energía aquí. Y si nos damos cuenta, pues también aparte de esta energía cinética, tenemos la información de la energía potencial, ¿no? Entonces aquí tenemos la información también de la energía potencial, relacionándola así clásicamente. Y tendríamos este elemento de aquí, que sería un elemento de fricción, si ustedes lo recuerdan, ¿no? Que está relacionado justamente con esa proporcionalidad de la velocidad también del campo escalar. Entonces aquí tendríamos tres elementos relacionados con esta dinámica justamente del campo escalar, que sería el término cinético, ¿cierto? El término potencial y el término de fricción. ¿Sí? Ese término de energía desarrollada allí pues por la fricción justamente de Hubble, ¿no? Que habíamos trabajado alguna vez, ¿sí? Y aquí tenemos el término ya de la densidad de energía y pues el parámetro de Hubble, ¿no? Entonces para que lo tengan en cuenta, esta es una de las versiones de pronto que uno la puede encontrar allí escrita de pronto en algunos de los artículos, y otra forma a veces como uno la puede encontrar escrita simplemente haciendo un cambio muy simple, y es diciendo lo siguiente. Como si nos damos cuenta, aquí tenemos, a ver, nosotros podríamos, a ver, ¿cómo lo podemos relacionar el phi prima con el phi punto? Sí, para el término de fricción a veces lo que hacen es lo siguiente. ¿Cómo tú defines f punto? Pues f punto lo defines como la derivada, obviamente, de la función f de phi con respecto del tiempo, ¿cierto? Eso sería phi punto, ¿cierto? Pero en ninguna parte de esta ecuación aparece un phi punto, ¿cierto? Sin embargo, haciendo la regla de la cadena, aquí podríamos aplicar justamente esa definición y decir, ok, puedo decir entonces que f de phi, la derivada de f de phi con respecto de phi de t, ¿esto a qué sería igual? ¿No? Entonces, esto de aquí sí que ya lo sabemos, y de hecho que fue como lo simplificamos aquí en nuestros cálculos, que es lo que llamamos f', o sea, la derivada de f de phi con respecto de phi, de ese parámetro escalar, ¿cierto? Y la derivada de phi con respecto del tiempo, pues es lo que llamamos phi punto, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Pues que en otros términos lo que yo podría decir es que f punto simplemente es igual a f' por phi punto. Y eso sí que aparece ahí, si nos damos cuenta. Entonces otra versión pronto que uno lo encuentra, a veces inclusive está más frecuente, es justamente de esa manera. Entonces aparece como 3 veces f h cuadrado y aparece igual entonces a rho m más omega sobre 2 phi punto cuadrado, y aquí entonces nos aparece 3 menos 3 veces h f punto. Listo, van a colocar estos dos términos más v de phi. ¿Listo? Entonces, esto lo hago porque de pronto ustedes llegan a ver de pronto en algunos de los artículos que está ahí subido, un f punto, entonces no se les va a parecer extraño, simplemente por esta relación acá. ¿Listo? Y ya, entonces aquí fíjense que llegamos a nuestra primera ecuación de Friedman cosmológica generalizada, lo que más se puede en relación a las teorías escalares tensoriales, pues digamos, aplicado en este caso al modelo de Friedman, Lemaitre, Rosen-Walker. ¿Listo? Ok, entonces digamos que ya una vez teniendo esto, pues podríamos en principio pues ya desarrollar todo lo que sabemos de la cosmología de Friedman, Lemaitre, Rosen-Walker e implementarlo aquí, ¿no? E inclusive uno puede seleccionar también, si digamos tú lo prefieres, puedes seleccionar por ejemplo cómo quieres que se comporte justamente la función phi, ¿no? Entonces, digamos, hay algunos, por ejemplo, audaces que utilizan, por ejemplo, un tipo de función armónica. Entonces, digamos, ellos dicen, ok, voy a suponer, por ejemplo, que nuestra función phi, o sea, recordemos que está relacionada con la parámetro de la gravitación universal, se comporta, por ejemplo, como una especie de onda, ¿no? Entonces, digamos que tenemos, por ejemplo, I, K,
¿Qué? T, perdón, y omega T. Eso. Entonces aquí lo que tenemos es justamente la fase, lo que sería la fase de este armónico, y tendríamos pues una amplitud que podría estar relacionada inclusive con el parámetro espacial si lo queremos, ¿no? Pero pues en principio recordemos que una de las particularidades es que como phi depende del tiempo cósmico, pues esta dependencia pues sería completamente explícita, entonces eso quiere decir que de alguna forma por aquí relacionando la parte espacial pues no existiría, o sería más bien constante, que estaría relacionado con esta constante, digamos, pensándolo como si fuera una amplitud, ¿sí? Una amplitud de ese armónico. Entonces fíjense que uno podría empezar a juguetear con lo que tú quisieras. O sea, esto de aquí yo les coloco todo el terreno de juego para que ustedes pudieran entonces empezar a implementar, por ejemplo, cómo se podría comportar f de phi. Esa es una de las primeras razones, ¿no? Entonces digamos que en Brandstick ya sabemos cómo se comporta, pero una vez tengas eso, tú puedes empezar también a implementar qué tipo de función f que depende del tiempo puede relacionar justamente esto, ¿no? Empezar a juguetear con diferentes tipos de funciones, por ejemplo, periódicas o no periódicas, o inclusive si quieres relacionarlas con trigonométricas o exponenciales o demás. Eso ya es un juego netamente que podrías hacer tú, creándote tu propio tipo de universo, utilizando esos tipos de ecuaciones, ¿no? Generales. Obviamente, teniendo en cuenta pues lo que les digo de la aproximación débil de los datos que tenemos en la realidad, ¿no? Ok, entonces ya vamos hasta ahí bien. Luego lo que podríamos hacer, a ver, ¿dónde está la? Que ya tendríamos nuestra ecuación. Ahora, a ver, luego tendríamos que, por ejemplo, podríamos utilizar, a ver, ¿cuál podemos utilizar acá? ¿Dónde está? A ver. mm, que no te veo, amigo. Un segundito, reviso aquí un pedazo de hoja que no sé si fue que se perdió. A ver, espera. Mm, a ver, ¿por qué no te veo? Parece acá. A ver, yo qué es lo que tengo acá de este lado. Wait, segundito. Aparece el 3. Um, un poquito acá arriba. Aquí podríamos sacarle la información a. Podríamos utilizar tal vez este. Podríamos utilizarlo aquí. A ver, ¿a cuál podemos utilizarle? Bueno, podemos intentarlo con la ecuación 3. Porque no sé por qué no tengo aquí el desarrollo de ese pedazo. Pero igual nos podemos intentar arriesgarlo a ver hacer. Si no sale bien. Mm,
A ver, phi de R, phi, qué raro. ¿Dónde está? F prima de R prima F, F prima de R. Ujú. Bueno, pues intentémoslo a ver cómo nos sale. Entonces, ¿cuál era que estaba yo? Ah, bueno, acá. Entonces sí. Entonces ya utilizamos la ecuación número 2. Sí, la ecuación número 2. Ahora podríamos revisar, por ejemplo, la ecuación 3 y la ecuación 4. También relacionándola pues con esas aproximaciones de, en este caso de Friedman, ¿no? Entonces, a ver, pues intentémoslo hacer a ver cómo nos va. Entonces, vamos a hacer una separación por acá. Tendríamos ya nuestra primera ecuación hecha. Y luego entonces lo que vamos a hacer es a tomar esta ecuación de aquí y la vamos a llevar allí a para reemplazarla. ¿Listo? Entonces vamos a saber que por aquí. Oh, maldición, no puede ser. No, ya se espera. Entonces, más bien hagamos esto. Eh, Démoslo así. Listo, entonces aquí tendríamos la otra ecuación, el otro pedazo de la ecuación. Esto no lo puedo borrar. Bueno, aquí tendríamos eh, la otra ecuación que nos había relacionado justamente con la dinámica de phi. Entonces podríamos empezar otra vez a relacionarla entonces con lo que sería eh, aplicado a el modelo de cosmología FLRW. ¿Listo? Vale. Entonces, pero entonces esperen porque no quiero que esta vaina va a quedar al revés. Te va para acá y está para acá. Eso es. Listo, entonces ya está. Pues nada, vamos a empezar a reemplazar cuánto vale el escalar de Ricci en lo que ya sabíamos que aplicamos nosotros anteriormente a Brans-Dicke. Entonces, el escalar de Ricci, nosotros lo teníamos, ¿dónde lo teníamos? A ver, tenemos por acá. Ah, aquí está. Entonces fíjense que el escalar de Ricci, recordemos que el escalar de Ricci para el universo de F Lemaitre Robinson Walker tiene un valor de 6h punto más 2h cuadrado más k sobre a cuadrado, ¿vale? Pero como estamos tomando ya directamente, para no ponerme a hacer todo ese cálculo, como estamos tomando k particularmente igual a cero, entonces este término se me anula, ¿vale? Entonces este término se me anula y solamente vamos a tomar 6h punto más 2h cuadrado, ¿listo? Entonces tendríamos r igual a 6h punto más 2 h cuadrado. ¿Listo? Listo, ya está. Sí. Listo, entonces ya tenemos el escalar de Ricci, entonces lo que podríamos aquí hacer sería lo siguiente. Entonces tendríamos f prima, ¿cierto? Nos quería f prima por r, pero r entonces va a ser igual va a colocar el 6 aquí afuera, entonces sería 6 sobre 2. Eh, 6 sobre 2 y aquí tendríamos entonces el elemento h punto más 2 veces h al cuadrado, ¿cierto? Que sería el escalar y luego tendríamos más omega prima sobre 2. Y aquí podríamos entonces hacer lo mismo que estamos haciendo ahorita del g supra alfa beta, aquí deriva covariante alfa de phi, deriva covariante beta de phi
Ya analizamos eso, luego más omega, y aquí el de Lambertiano recordemos que ya lo teníamos, entonces, ¿cómo lo reemplazamos aquí antecitos, ¿cierto? Que el de Lambertiano, de phi particularmente, era entonces menos el negativo de phi doble punto menos 3h phi punto, ¿no? Entonces el negativo, entonces tendríamos el negativo de phi doble punto menos 3h phi punto, 3h phi punto, ¿listo? Menos la derivada del potencial B de phi, ¿cierto? Listo. Aquí otra vez vuelve a pasar lo mismo que ya habíamos hecho nosotros antes. Bueno, esta división aquí nos quería 6, 2, 3. F', eso nos quería h punto más 2h cuadrado, ¿cierto? Más. Y entonces aquí nos quería omega prima sobre 2 y esto de aquí, entonces ahí otra vez volvemos al mismo juego de ahorita. Entonces, ¿cuánto tendría que valer alfa y beta, particularmente para que esto exista? Pues tienen que valer 0, ¿cierto? Porque otras derivadas espaciales nos anulan todo esto. O sea que tendríamos que tener g supra 0, 0, derivada covariante. Bueno, esta derivada covariante ya se convierte, ya hacemos en derivada parcial. Entonces tendríamos derivada parcial 0 de phi, parcial 0 de phi. Y aquí tendríamos entonces menos omega phi doble punto, ¿cierto? Menos 3 veces h phi punto omega menos potencial igual a 0. Eso es. ¿Listo? Aquí entonces esto nos quería como esto nos da menos 1 y eso sería un phi punto por un phi punto, o sea, phi punto cuadrado. Eso quiere decir que tenemos 3 veces f' h punto más 2 veces h cuadrado ¿qué? Menos omega prima sobre 2 y aquí tendríamos entonces phi punto al cuadrado, ¿sí? Y aquí tendríamos entonces menos omega phi doble punto menos 3h phi punto omega menos la derivada del potencial igual a 0. ¿Listo? Vale. Pues ya está. Entonces lo que tendríamos aquí en resumidas cuentas, pues sería entonces esta de acá, sería nuestra ecuación eh, relacionada con la dinámica, ¿sí? Del campo particularmente phi. Pero entonces creo que esto aún lo puedo simplificar más y de hecho lo voy a dejar como en la forma estándar como lo dejan, que es lo siguiente. Entonces a ver si lo puedo hacer desde aquí. Déjenme revisar una cosita, si saldría esto. Tenemos un 2. Mm, esto nos quería positivo. Ya. Entonces esto lo tendríamos como lo siguiente. Bajarlo. Entonces voy a multiplicar por un menos de ambos lados. Entonces, y voy a factorizar este omega que aparece a ambos lados de la expresión. De aquí estos dos. O sea que me va a quedar omega phi doble punto más 3h phi punto. 3h phi punto, sí, perfecto. Y, no, porque estoy colocando igual. Y entonces aquí nos quería, vale, entonces aquí nos quería más omega prima sobre 2 phi punto cuadrado. Esto nos quería negativo menos 3 f prima h punto más 2h cuadrado. Y aquí tendríamos más derivada del potencial B de phi igual a 0. Listo, ahora tendríamos que encontrar cuál sería la relación de, a ver, ¿dónde estás? De este término de aquí, de este término de aquí. Y quiero tratar de llegar justamente a la ecuación que usualmente colocan en cosmología de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker con esta teoría. Entonces estoy tratando de llegar a ver el término que necesito. Entonces, este término lo tenemos que encontrar y lo podríamos encontrar, a ver, estamos utilizando la ecuación número la ecuación número 3.
podríamos intentar con la ecuación número 4 a ver qué nos sale, si nos saldría algo relacionado a, o podríamos, a ver, también podríamos utilizar am, si pudiéramos utilizar la ecuación número 4. Bueno, aunque ese de hecho, este de hecho sí podría servirme que ustedes intentaran hacer justamente este proceso, porque solamente sería utilizar la ecuación 3 y la ecuación 4, o sea, estas dos ecuaciones, la ecuación 3 y la ecuación 4, y ¿dónde estamos? Estamos acá, ¿no? Eso, y llegar a partir de ese reemplazo, simplemente tratando de llegar justamente a este mismo elemento, de llegar a la siguiente ecuación, de llegar a phi doble punto más 3h phi punto, o sea, esto mismo que está acá, más 1 sobre 2 veces omega de aquí omega prima por el phi punto al cuadrado, que es el mismo que está acá, es el mismo término que está acá, y esto se traduciría luego en el término espera un segundito, 3 6 punto. Espera un segundito porque es que quiero que quede bien esta vaina, no. Y a ver, omega prima punto cuadrado menos f prima de r, que aquí le dejan en términos de r, más 2 veces p de phi. Ya. Mm, no, bueno, que es que ya estaría. Esperen un segundito. No, no, más bien el cálculo que pueden ayudarme a hacer es el siguiente, porque es que este ya está hecho prácticamente, ya este ya está resuelto. O sea, ya la ecuación ya dinámica sería esta, y simplemente mandar a dividir justamente el factor omega. Y el resto de la ecuación ya está, o sea, ya está. Esta sería la ecuación prácticamente final. Pero yo estoy mirando es la otra, que es la ecuación de aceleración, pero esta ecuación de aceleración sale es de, esperen, les digo dónde sale. A ver, esta ecuación de aceleración saldría de. Saldrías de. Saldría de aquí. A ver, h punto, h cuadrado, t, t 00. Ok, sí, podría. Ok, ya. O sea que si podría salir de la ecuación 3, o sea, saldría de la ecuación 4. Ok, sí, ya. Ok, ya. Entonces, vale. Esto que habíamos hecho, hemos dicho, esto que ya hice, está bien. Aquí ya está justamente nuestra ecuación. Está acá. Siendo la ecuación dinámica particularmente para el campo escalar. Sí, ya está ahí. Hasta ahí la podemos dejar. Pero entonces sí, el reto ya no sería este porque este ya está, sino el reto sería que a partir de la ecuación, esta ecuación de la ecuación 4, esperen, copy paste acá, eso es, de la ecuación 4, ya utilizamos la ecuación 3, ¿sí? De la ecuación 4 tratarán de llegar a lo siguiente, haciendo el mismo análisis que estamos haciendo ahorita, lo mismo, tratar de llegar a lo siguiente. Entonces, el reto es lleguen a que esto, al implementarlo justamente, y con lo que ya les acabo de decir, reemplazando por el de Lambertiano de f de phi, por el tensor métrico, ¿sí? Y por la traza de t, que esa parte es la importante. La traza de t, recordemos que la traza de t, aquí estaba antes cuando hicimos Brans-Dicke, de la traza de t, a ver si lo tenemos por acá, si lo tenemos en más adelantico,
pues está bastante relacionada con el término de densidad de energía y la presión, ¿no? Entonces, vamos a ver si está por aquí, por aquí, por aquí. Aquí como que ya lo había sustituido. Ah, acá está. Aquí, entonces la traza del tensor energía-momento es 3 veces P menos ρ, ¿no? 3 veces P menos ρ. ¿Sí? Entonces, eso mismo tendrían que implementarlo justamente en esta última ecuación, acá, en la misma T, pero entonces aquí ojo que hay un signo negativo, entonces se cambiarían de signos ambos, y al final pues lo que tendrían que llegar sería una expresión algo así similar a lo que les voy a colocar, entonces sería menos 2 veces F por H punto igual a ρ de la densidad de energía, ¿cierto? La presión también, más omega phi punto al cuadrado más phi, perdón, más f doble punto menos hf punto. Eso es, ahora sí. Entonces, esa sería la expresión a la que tendrían que llegar a partir de acá, listo, de la traza. Y esta sería nuestra ecuación prácticamente que me relacionaría pues la segunda ecuación de Friedman, ¿no? La ecuación de aceleración de Friedman. Entonces, el reto es traten de llegar justamente de la ecuación que está arriba, la verde, a la ecuación que está abajo, la azul, eh, pues relacionando lo mismo que les acabo de decir, ¿listo? Eh, sí, y ya, eso sería. Entonces, ese sería el reto para que lo hagan de hoy a mañana entonces, traten de hacerlo y pues ya mañana entonces discutiríamos cómo lo hicieron, si lo lograron hacer y si no, pues mañana lo revisamos, ¿listo? Y ya, ¿tienen preguntas, dudas o todo bien? Si ya quedó todo claro, entonces pues nos veríamos mañana, ¿vale? Listo, les voy a cerrar